Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Beltrán, soy estudiante del Tecnológico de Piedras Negras. Vamos a ver el capítulo 18 que habla sobre la manufactura celular y grupos tecnológicos. La materia es manufactura integrada por computadora, impartida por el doctor Juan Antonio Serrato. Manufactura celular. Es importante hacer que la fabricación por lotes sea lo más eficiente y productiva posible. Ha habido una tendencia a integrar las funciones de diseño y fabricación en una empresa. Un enfoque dirigido a ambos objetivos es la tecnología de grupo. La tecnología de grupo es una filosofía de fabricación en la que las partes similares que identifican y agrupan para aprovechar sus similitudes en el diseño y la producción. Las partes similares se organizan en familias de partes, donde cada familia de parte posee características de diseño y o fabricación similares. Por ejemplo, una planta que produce 10.000 números de parte diferentes puede agrupar la gran mayoría en 30 o 40 familias distintas. Es razonable creer que el procesamiento de cada miembro de una familia dada es similar, y esto debería resultar en eficiencias de fabricación. Las eficiencias generalmente se logran al organizar el equipo de producción en celdas, grupos de máquinas, para facilitar el flujo de trabajo. La organización del equipo de producción en celdas de máquinas, donde cada celda se especializa en la producción de una familia de piezas, se denomina fabricación celular. La manufactura celular y los grupos tecnológicos son aplicables a una amplia variedad de situaciones de producción. Los grupos tecnológicos es el más apropiado bajo las siguientes condiciones. Si actualmente la planta utiliza la producción por lotes tradicional y un diseño de tipo de proceso, lo que se traduce en un gran esfuerzo de manejo de materiales, un alto inventario en procesos y largos tiempos de entrega de fabricación. Las partes se pueden agrupar en familias de partes. Esta es una condición necesaria. Cada celda de la máquina está diseñada para producir una familia de partes determinada o una colección limitada de familias de partes, por lo que debe ser posible agrupar las partes hechas en la planta en familias. Hay dos tareas principales que una empresa debe realizar cuando implementa tecnología de grupos. Estas tareas representan obstáculos significativos para la aplicación de grupos tecnológicos. La primera sería identificar las familias de piezas. Si la planta fabrica 10.000 piezas diferentes, revisar todos los dibujos de las partes y agrupar las partes en familias es una tarea sustancial y que requiere mucho tiempo. La segunda sería reorganizar máquinas de producción en celdas de máquinas. Es costoso planificar y lograr este reordenamiento, y las máquinas no producen durante el cambio. Los grupos tecnológicos ofrecen beneficios sustanciales a las empresas que tienen la perseverancia para implementarlos. Promover la estandarización de herramientas, accesorios y configuraciones. El manejo de material se reduce porque las distancias dentro de una celda de las máquinas son mucho más cortas que dentro de toda la fábrica. La planificación de procesos y la programación de la producción se simplifican. Los tiempos de configuración se reducen y la satisfacción del trabajador generalmente mejora cuando los trabajadores colaboran en una celda de grupos tecnológicos. El trabajador de mayor calidad se logra utilizando la tecnología de grupo. Las familias de partes. Una familia de partes es una colección de piezas que son similares en forma geométrica y tamaño, o en los pasos de procesamiento requeridos en su fabricación. Las partes dentro de una familia son diferentes, pero sus similitudes son lo suficientemente cercanas como para merecer su inclusión como miembros de la familia. El diseño de planta de tipo de proceso para la producción por lotes en un taller mecánico. Las diferentes máquinas y herramientas están ordenadas por función.
hay un departamento de torno, uno de fresadora y uno de taladros. El mayor obstáculo para cambiar a los grupos tecnológicos de un taller convencional es agrupar las partes en familias. Hay 3 métodos generales para resolver este problema. Los 3 se consumen mucho tiempo e involucran el análisis de mucha información por personal debidamente capacitado. La primera sería la inspección visual, la clasificación y codificación de piezas y el análisis de flujo de producción. La inspección visual es el método menos sofisticado y menos costoso. Implica la clasificación de las partes en familias al observar las partes físicas o sus fotografías y organizarlas en grupos con características similares, aunque este método generalmente se considera el menos preciso de los 3. La clasificación y codificación de piezas. Este método es el más lento de los 3. Las similitudes entre las partes se identifican y estas similitudes se relacionan en un sistema de codificación. Se pueden distinguir 2 categorías de similitudes de partes. La primera son los atributos de diseño que se ocupan de las características de la pieza, como la geometría y el tamaño y el material. Y el segundo, que son los atributos de fabricación, que consideran los pasos de procesamiento necesarios para realizar la pieza. El análisis de flujo de producción es un método para identificar familias de piezas y agrupaciones de máquinas asociadas que utiliza la información contenida en las hojas de ruta de producción en lugar de dibujos parciales. Las piezas de trabajo con rutas idénticas o similares se clasifican en familias parciales. Estas familias pueden entonces ser usadas para formar células lógicas de la máquina en un diseño de tecnología de grupo. La fabricación celular es una aplicación de tecnología grupal en la que se han agregado máquinas o procesos diferentes en células, cada uno de los cuales se dedica a la producción de una parte o familia de productos o un grupo limitado de familias. Los objetivos típicos en la fabricación celular son similares a los del grupo tecnológico. Para cortar los plazos de fabricación al reducir configuración, el manejo de piezas de trabajo, los tiempos de espera y los tamaños de lote. Y otro objetivo sería reducir el inventario de trabajo en proceso, los tamaños de los lotes más pequeños y plazos de entrega más cortos, reducir el trabajo en proceso. Los objetivos típicos en la fabricación celular, bueno, como ya lo mencioné, son similares a los grupos tecnológicos. Estos serían otros, que sería para mejorar la calidad. Esto se logra al permitir que cada celda se especialice en producir un número menor de partes diferentes. Esto reduce la variabilidad del proceso y se utiliza también para simplificar la programación de producción. La similitud entre las partes de la familia reduce la complejidad de la programación de la producción. En lugar de programar piezas a través de una secuencia de máquinas en un diseño de taller de tipo proceso, el sistema simplemente programa en partes a través de la celda. Tenemos la fabricación de procesos, que constan de departamentos de producción en cada uno de los cuales el equipo es similar. Esta organización se presta para el procesamiento de partes distintas, como por ejemplo el departamento de torno, departamento de prensa, de perforación y el de fresado. Tenemos la fabricación de celdas. Una célula, que es una célula de fabricación, consiste en un equipo diferente que está organizado para producir piezas similares. En este caso serían las familias de piezas. Tenemos el concepto de parte compuesta. La familia de piezas se definen por el hecho de que sus miembros tienen características de diseño y o fabricación similares. El concepto de parte compuesta lleva a esta definición de familia de parte a su conclusión lógica. La parte compuesta para una familia dada es una parte hipotética que incluye todos los atributos de diseño y fabricación de la familia. En general, una parte individual de la familia tendrá algunas de las características
pero no todas. Bueno, aquí tenemos características de diseño de la parte compuesta y las operaciones de fabricación requeridas para dar forma a estas características. Tenemos algunas características de diseño que podrían ser el cilindro externo, la cara del cilindro, peso del cilindro, superficie lisa, agujeros axiales, avellanado, hilos internos, y tenemos operaciones de fabricación correspondientes a estas. Para el cilindro externo está lo que es el torneado, la cara del cilindro con el revestimiento, el paso del cilindro torneado, superficie lisa, rectificado cilíndrico externo, los agujeros axiales con perforación, el avellanado con contrapeso y los hilos internos con tocado. El diseño de celda de máquina. El diseño de la celda de la máquina es crítico en la fabricación celular. El diseño de la celda determina en gran medida el rendimiento de la celda. Las celdas GT pueden distinguirse como celdas de ensamblaje que producen en familias de subconjuntos o productos, o celdas de partes que procesan familias de partes. Las celdas de máquinas para la producción de la familia de piezas se pueden clasificar de acuerdo con el número de máquinas y el grado en el que el flujo del material se mecaniza entre máquinas. 4 configuraciones de celdas GT comunes son: la primera de ellas es la celda de una sola máquina, que consta de una máquina más accesorios y herramientas de soporte. Este tipo de celda se puede aplicar a piezas de trabajo cuyos atributos les permiten hacerse en un tipo básico de proceso, como torneado o fresado. La celda de máquina grupal con manejo semi-integrado. Este utiliza un sistema de manejo mecanizado como un transportador para mover piezas entre máquinas en la celda. La celda de máquina grupal con manejo semi-integrado utiliza un sistema de manejo mecanizado como un transportador para mover piezas entre máquinas en celda. Celda de máquina grupal con manejo manual es una disposición de más de una máquina usada colectivamente para producir una o más familias de partes, y no hay ninguna disposición. La célula de máquina con manejo manual entre máquinas se muestra en un diseño de máquina en forma de U. Algunas ventajas serían que este diseño se considera apropiado cuando hay variación en el flujo de trabajo entre las partes realizadas en la celda. Permite que los trabajadores multifuncionales en la celda se muevan fácilmente entre máquinas. Las aplicaciones de ensamblaje de modelos por lotes en comparación con una línea de ensamblaje de ritmo convencional incluyen un cambio más fácil de un modelo a otro, calidad mejorada, control visual del trabajo del proceso, menor inversión inicial porque las celdas son más simples y no se requiere transportador motorizado, mayor satisfacción del trabajador debido a la ampliación del trabajo y ausencia de estimulación, y más flexibilidad para ajustarse a una mayor demanda simplemente agregando más células. Factores adicionales que deben ser acomodados por el diseño de la celda. Cantidad de trabajo a realizar por la célula. Esto incluye que la cantidad de partes por año y el tiempo de procesamiento por parte en cada estación. Estos factores determinan la carga de trabajo que debe realizar la celda y por lo tanto la cantidad de máquinas que debe incluirse, así como el costo operativo total de la celda y la inversión que puede justificarse. El tamaño de la pieza, forma, peso y atributos físicos. Estos factores determinan el tamaño y el tipo de manejo de materiales y equipo de procesamiento que debe usarse. Máquina clave. Es la máquina en una célula que es más costosa de operar que las otras máquinas o que realiza ciertas operaciones críticas en la planta.
Es importante que la utilización de esta máquina clave sea alta. Incluso esto significa que las otras máquinas en la celda tienen una utilización relativamente baja. Las otras máquinas se denominan máquinas de soporte y deben organizarse en la celda para mantener ocupada la máquina clave. En cierto sentido, la celda está diseñada para que la máquina clave se convierta en el cuello de botella en el sistema. Tenemos lo que son las aplicaciones de la tecnología grupal. La programación informal y enrutamiento de piezas similares a través de máquinas seleccionadas. Este enfoque logra ventajas de configuración, pero no se definen familias formales y no se realiza una reorganización física del equipo. Celdas de máquinas virtuales. Este enfoque implica la creación de familias de piezas y la dedicación de equipos para la fabricación de estas familias de piezas, pero sin la reorganización física de las máquinas en células. Las máquinas en la celda virtual permanecen en sus ubicaciones originales en la fábrica. El uso de células virtuales parece facilitar el intercambio de máquinas con otras células virtuales que producen otras familias de partes. Las células formales de máquina. Este es el enfoque convencional de la tecnología de grupos, en el que el grupo de máquinas diferentes se reubica físicamente en una celda que se dedica a la producción de una o un conjunto limitado de familias de piezas. Las máquinas en una celda de máquina formal se ubican muy cerca de otras para minimizar el manejo de piezas, el tiempo de procesamiento y el trabajo en proceso. La aplicación de la tecnología grupal en el diseño de productos es principalmente para sistemas de recuperación de diseño que reducen la proliferación de piezas. Simplificación y la estandarización de parámetros de diseño, tales como tolerancias, radios interiores en esquinas, tamaños en bordes exteriores, tamaños de orificios y tamaños de rosca. Agrupación por orden de clasificación. El problema que se trata aquí es determinar cómo se deben agrupar las máquinas de una planta existente en células de máquinas. El problema es el mismo tanto si las celdas son virtuales como si son formales. Es básicamente el problema de identificar familias de partes. Una vez identificadas las familias de piezas, se pueden seleccionar las máquinas para producir una determinada familia de piezas y agruparlas. La técnica de agrupación en orden de importancia propuesta por primera vez por King es específicamente procedente en el análisis de flujo de producción. Es un algoritmo eficiente y fácil de usar para estar agrupando las máquinas. En una matriz inicial de incidencia de máquina parcial, que podría ser para documentar las rutas de las piezas en un taller de mecánica. La agrupación por orden de clasificación funciona reduciendo la matriz de incidencia de máquinas parciales a un conjunto de bloques diagonales que representan familias de partes y grupos de máquinas asociados. Organización de máquinas en una celda GT. Después de identificar las agrupaciones de máquinas parciales, el siguiente problema es organizar las máquinas en la secuencia más lógica. Collier sugiere un método simple pero efectivo que utiliza los datos contenidos y está destinado a colocar las máquinas en un orden que maximice la proporción de movimientos en secuencia dentro de la celda. El método se basa en el uso de las relaciones determinadas mediante la suma del flujo total desde y hacia cada máquina en la celda. El algoritmo se puede reducir en 3 pasos. El primero es el desarrollo del gráfico desde hasta. Los datos contenidos en el gráfico indican el número de movimientos de piezas entre las máquinas, las estaciones de trabajo o estaciones de trabajo en la celda. Los movimientos dentro y fuera de la celda no se incluyen en el gráfico. La segunda es determinar la relación desde hasta para cada máquina.
Esto se logra sumando todos los viajes desde y hasta para cada máquina. La suma desde para una máquina se determina agregando las entradas en la fila correspondiente, y la suma hasta se determina agregando las entradas en la columna correspondiente para cada máquina. La relación desde hasta se calcula tomando la suma de para cada máquina y dividiendo por la suma respectiva hasta. La tercera es: organice las máquinas en un orden de disminución desde hasta relación. Las máquinas con una alta producción desde hasta distribuyen más trabajo a otras máquinas en la celda, pero reciben menos trabajo de otras máquinas. Por el contrario, las máquinas con una proporción baja reciben más trabajo del que distribuyen. Por lo tanto, las máquinas están dispuestas en un orden descendente de la relación, es decir, las máquinas con relaciones altas se colocan al comienzo del flujo del trabajo y las máquinas con relaciones bajas se colocan al final del flujo del trabajo. En caso de empate, la máquina con el valor de más alto se coloca delante de la máquina con un valor más bajo. Y bueno, esto es todo del capítulo 18, que habla sobre la manufactura celular y los grupos tecnológicos.